Miren el siguiente gráfico que nos lleva alrededor de por qué la Fed intenta hacer daño pero no hace daño. Gráfico de Bloomberg en el que por un lado comparamos el movimiento de los fondos federales de la Reserva Federal en el 5,5 en naranja, por otro las condiciones financieras en Estados Unidos en blanco. De tal manera que tenemos una fotografía clara alrededor de que por mucho que la Fed subiera un poco más los tipos de interés, cuál es el daño que provocaría en las condiciones financieras que son la clave. Aquí en esta parte del gráfico, en la parte blanca, se ve que una gran parte de la ciudadanía estadounidense, cuando vio los tipos por el suelo, cambió hipotecas y financiación a tipo fijo para que un movimiento futuro de posible subida de tipos no le afectara, lo mismo que en Europa. De tal manera que decía Powell, estoy contento de que el daño que pensábamos que íbamos a hacer a la economía estadounidense no se lo hemos producido. ¿Por qué no se lo han producido? Por el movimiento de condiciones financieras mucho más laxo, por el movimiento hacia una hipoteca a tipo fijo. Miren, en este lado de aquí, 2019, antes del coronavirus, no había habido ese movimiento hacia unos tipos más altos que provocaran un daño en el conjunto de la economía estadounidense y por tanto veíamos unas condiciones financieras que eran más problemáticas para el conjunto de la economía. Llega el COVID y en ese movimiento hay una relajación de las condiciones financieras y un salto de una parte de la población a tipo fijo. Esto es Estados Unidos, Europa es muy parecido. Fíjense porque si ese movimiento de tipos se hubiese producido antes del COVID, las condiciones financieras habrían caminado incluso por encima. Tendríamos este movimiento de aquí, fíjense cuando las condiciones financieras en 2019 se percibe que la economía va a una situación peligrosa, tensa, suben tipos para conseguir contener la inflación, las condiciones financieras se disparan, llega el COVID, hay una relajación de las condiciones financieras y cuando la Fed vuelve a impulsar, también por reflejo de lo que estaba haciendo ya antes del COVID, cuando tú tienes unas condiciones y una inflación un poquito desbocada y te viene el golpe de la pandemia en el sentido económico inflacionario, tiene que subir aceleradamente, pero las condiciones financieras ya no cambian, porque aquí hay un porcentaje de población que dice, a mí no me trincas en la subida, no me vas a pillar. De tal manera que cuando Powell dice, bueno, pero las condiciones financieras, por mucho que subas tipos, a una parte de la población no le pasa nada. Pero las condiciones financieras tienen dos cuestiones clave en este entorno. Por un lado, lo que está sucediendo con la banca regional en Estados Unidos, de la que ya hemos decidido, entiéndanme metafóricamente, hemos decidido como mercado, el mercado ha decidido que lo deja a un lado, que la Fed saldrá al rescate en cualquier momento. El otro punto fundamental de las condiciones financieras que no termina de golpear y que no termina de atacar es un movimiento en el que al sector inmobiliario colateralmente le puede dar un golpe espectacular. ¿Cuál? El movimiento de que toda esa parte de la población que está aquí abajo en condiciones financieras muy buenas dice, yo no quiero dar el salto a debilitar mi situación financiera con una hipoteca a los tipos al 8 o al 7 en Estados Unidos. De tal manera que tenemos un porcentaje de población al que el movimiento de alza de tipos no le hace daño, le hace más daño la inflación. Por lo que dice Powell, mantengamos más altos porque podemos llegar a conseguir una situación económica de no landing gracias a que esa población a la que le hace más daño la inflación que las subidas de tipos, porque las condiciones financieras las tienen a ras de suelo, en ese entorno evitémosle la inflación. Subiendo más tipos no le hace efecto y sin embargo hace efecto a la inversión y tira una parte del crecimiento económico porque daña directamente a la inversión pero no al consumo. De tal manera que en ese escenario, movimiento de tipos sin daño. Esta es la clave de estos 2 años. Movimiento de tipos sin daño. Movimiento de tipos sin daño a la economía. Powell ha conseguido, gracias a esto, el milagro ahora mismo. Vamos a ver si lo mantiene.
Pero el milagro lo ha conseguido gracias a esto. El movimiento de subida de tipos no afecta, porque cambiaron las condiciones financieras de una gran parte de la ciudadanía estadounidense y europea, que ha mirado las condiciones financieras diciendo, pues golpea, 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 quítame la inflación, que de verdad es lo que me está rompiendo el poder adquisitivo.